Muy buenos días, es un gusto poder saludarlo y esperando además que todos se encuentren muy bien. Este último tiempo se han dictado una serie de normas laborales, dado el contexto de pandemia en el que nos encontramos. Es por ello que este webinar es una iniciativa que pretende poder tener una mirada resumida de estas leyes y poder aportarles así una mejor comprensión y aplicación de cada una de ellas. Quiero comentarles que este webinar está siendo grabado, así que se lo haremos llegar a sus correos durante la tarde del día de hoy, así como también la presentación en un archivo PDF. Quiero por favor solicitarles que las preguntas todas las canalicen a través de la sección preguntas que tiene esta aplicación de Zoom. Ahora, para dar inicio a este webinar, quisiéramos dejar con ustedes a Jenny León, gerente general de la destacada empresa consultora Prior Chile, especialista en outsourcing contable, laboral y auditoría financiera, entre otros servicios. Muy bienvenida, Jenny. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Es un agrado poder saludarlos y a continuación voy a dar inicio a la presentación. 2 segundos. En esta ocasión quisimos abordar 3 leyes laborales que han salido en el último tiempo, producto de los tiempos de pandemia en los cuales estamos viviendo. Las leyes que quisimos abordar fue la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo, la Ley de Crianza Protegida y la Ley Corta, ya que es una ampliación o modificación a la Ley de Protección al Empleo que salió bastante larga y le faltaban algunas cláusulas aclaratorias o modificaciones porque era demasiado complicada. La primera ley que vamos a ver es la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo. En esta ley, lo primero que tenemos que saber es que esta ley vino a quedarse, ¿ya? La Ley de Crianza Protegida y la Ley de Postnatal de Emergencia, esas leyes son transitorias y van a durar hasta que dure el estado de excepción del país. Eso es hasta el minuto, hasta el 31 de octubre. Obviamente todos sabemos que eso podría ampliarse, porque el tema de la pandemia es un tema desconocido, digamos, a nivel mundial, y se están tomando medidas día a día, ¿ya? Por lo tanto hay que estar pendientes si el estado de excepción continúa posterior al 31 de octubre. Esta ley de trabajo a distancia y teletrabajo, como les mencioné, vino a quedarse, ¿ok? Porque es una modalidad distinta de trabajo. Esta ley abarca lo que es el trabajo a distancia, que es el trabajo que se realiza por el trabajador en un lugar distinto al establecimiento perteneciente a la empresa, instalaciones o faena, ¿ya? Y la diferencia con el teletrabajo es que el teletrabajo es lo mismo. La persona no está en las instalaciones de la empresa, pero realiza su trabajo detrás de un computador, ¿ok? Es más para los trabajos de oficina. Hay que distinguir que el trabajo a distancia es aquel que se realiza fuera de las dependencias de la empresa, ¿ok? Por ejemplo, si una empresa tiene trabajadores en alguna faena minera, por ejemplo, y tiene un container o tiene alguna oficina dentro de esa faena, ya no es trabajo a distancia, ¿ya? Es un trabajo presencial porque está en dependencias de la empresa. Esa es la diferencia que debemos considerar. Ahora, ¿cómo se debe cumplir esta ley de trabajo a distancia y teletrabajo? Bueno, la ley ha sido bastante rigurosa, que cuando el trabajador ya no presta sus servicios en las dependencias de la oficina, en la cual está en una infraestructura adecuada, con aire acondicionado, con escritorios, la persona, si es que está en su domicilio, debe tener las condiciones mínimas de seguridad y de salud para poder cumplir con ese trabajo que se le está exigiendo. ¿Okay? Por lo tanto, la ley estableció la confección de una matriz de riesgo. ¿Qué es la matriz de riesgo? La matriz de riesgo es, en este minuto, un Excel, porque en un principio salió la matriz, pero no especificaron cómo debía ser confeccionada. Hoy en día las mutuales, o la ISL, dependiendo de dónde esté la empresa afiliada, en sus páginas web tiene dentro del menú las matrices de riesgo, que no son más que planillas Excel, que se abren, ¿y qué pasa? Deben completarse por el empleador, indicando cuáles son las condiciones en las cuales están sus trabajadores realizando su trabajo en la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros la información como empleados?
La información como empleador se saca de una autoevaluación que cada trabajador debe completar y la cual también se encuentra en las mismas mutuales, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer el empleador? Enviarle el link a cada trabajador y decirle que por favor lo complete con los datos personales y con las condiciones de seguridad y salud que él tiene en su casa. ¿Qué dice esta autoevaluación? Por ejemplo, pregunta, ¿usted tiene una silla ergonométrica que le permita realizar bien su trabajo en una postura cómoda para su espalda? Sí, no. ¿Usted tiene un alzador de notebook o de computador que le permita tener la vista a un nivel tal que no le produzca problemas futuros? Sí, no. Son varias preguntas que esa autoevaluación el trabajador debe llenar, ¿ok? Luego de eso, tiene un plazo de 30 días para hacer esa autoevaluación, enviársela al empleador y el empleador con esa autoevaluación completa la matriz de riesgo. Ahora, ¿qué sucede? La matriz de riesgo, una vez que la recibe la mutual lo que va a hacer es decir, ¿usted cumple o no cumple con las medidas de seguridad que tiene que tener su trabajador en esta modalidad de teletrabajo? Si no cumple, lo que debe hacer el empleador es tomar todas las medidas preventivas y desarrollar un programa para poder eliminar todo lo que son los riesgos asociados que la mutual consideró que no se estaban cumpliendo en las condiciones mínimas para ejecutar su trabajo en buenas condiciones, ¿ok? El reglamento que salió en julio de este año respecto a la ley de teletrabajo indica claramente que el empleador debe eliminar, controlar o reducir los riesgos. En ese orden, primero lo que debe hacer el empleador es tratar de eliminar todos los riesgos. ¿Qué significa eliminar, controlar o reducir los riesgos? Cuando el empleador recibe de parte de la mutual la respuesta de si cumple o no cumple su trabajador con las condiciones mínimas, debe entregarle a ese trabajador todas las herramientas necesarias que le permitan cambiar esas condiciones, ¿ok? Por ejemplo, si no tenía una silla con las características que la mutual indica, el empleador debe hacer llegar esa silla a su trabajador, ¿ok? Ahora, ¿cuándo se podrá pactar este contrato de teletrabajo o trabajo a distancia con un trabajador? Como les dije, esta no es una norma transitoria, es una ley que vino a quedarse, por lo tanto, esto puede ser al inicio de una relación laboral. Esto es cuando, por ejemplo, nosotros contratamos un trabajador y el trabajador no es necesario que realice sus trabajos de manera presencial, por lo tanto, se le permite trabajar desde su hogar. Por lo tanto, desde el primer día que inicia relación laboral con la empresa, parte en una modalidad de teletrabajo. Y durante la vigencia de la relación laboral, es como sucedió ahora con el tema de la pandemia, que todos estaban, por ejemplo, en una oficina y se les pidió, por favor, que trabajaran desde sus hogares. Ahora, el hecho de que la persona trabaje de manera presencial y se le cambie a una modalidad de teletrabajo no implica un menoscabo en su remuneración. ¿Qué significa esto? Que no pierde los derechos adquiridos tanto en su contrato individual de trabajo como en el colectivo, ¿ok? Tampoco se le puede eliminar el concepto de colación y movilización. Lo que sí permite la ley es que se pague una asignación de teletrabajo. No hay un monto mínimo establecido, ni es obligación cancelarlo, ¿ok? Ese monto que se estableció como asignación de teletrabajo es para cubrir ciertos riesgos ciertos incrementos en sus gastos del trabajador. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el trabajador anteriormente dice, ¿sabe? Yo antes gastaba 20.000 pesos en internet. Hoy en día el computador está prendido todo el día y se ha incrementado a 40.000 porque tuve que contratar una banda ancha de internet. Y eso me subió el plan en 40.000 pesos. Ese diferencial el empleador podría pagarlo, ¿ok? Tampoco es obligación. Ahora, ¿se pueden cambiar las condiciones de teletrabajo originales? Sí. Recuerden que siempre los acuerdos laborales y cualquier tipo de contrato, ya sea civil, laboral, es entre partes. Por lo tanto, siempre los contratos se pueden cambiar siempre y cuando estén de acuerdo las partes y con una anticipación mínima de 30 días informando a la otra parte. Existen reglas y derechos de trabajar bajo esta modalidad. Se debe confeccionar un contrato de trabajo si es que la persona entró ese mismo día bajo esa modalidad a la empresa, o un anexo si es que la persona está trabajando desde hace tiempo y se le quiere cambiar la modalidad, como lo que sucedió ahora con el tema de la pandemia.
Lo mismo que les dije delante, no pierde ningún derecho. Ahora, pueden pactar libremente su jornada de trabajo, ¿ok? Siempre que sus funciones se lo permitan, de acuerdo al cargo que desempeña la persona. Ahora, puede combinar tiempos presenciales y tiempos en teletrabajo. La persona, por ejemplo, podría decir, yo voy a trabajar lunes, miércoles y viernes en la oficina, porque quiero reunirme con clientes, porque necesito estar ahí para subir algunos informes, etc. Y puede decir martes y jueves, voy a estar en teletrabajo desde mi casa, ¿ya? Eso no hay problema. Todo tiene que quedar estipulado en el contrato de trabajo o anexo de trabajo, eso siempre, ¿ya? Eso no cambia en nada. Ahora, el trabajador podrá o no estar sujeto a horario, eso porque si tiene artículo 22, no es necesario que se le coloque el horario dentro del contrato o del anexo. Recuerden que el artículo 22, la persona no puede tener supervisión directa de nadie, ¿ya? Ahora, la Dirección del Trabajo va a fiscalizar estos contratos o anexos de trabajo, ¿ya? ¿Qué va a controlar? Que si, por ejemplo, la persona está sujeta a una jornada de trabajo, existe un sistema de asistencia, de marcación remota, que muchos de ustedes pueden tener, que son los típicos que van por las apps de los celulares o los computadores, o marcación que en la oficina está con huella digital y que hoy en día se puede hacer a través de internet, y se puede mantener el control de las horas de entrada y de salida del trabajador perfectamente si es que está trabajando desde su hogar. Obviamente que tiene que tener un tiempo de desconexión, porque la ley así lo menciona, y debe indicar si el trabajo va a ser presencial, o combinado con presencial, teletrabajo, o solo teletrabajo. Por supuesto que los contratos o anexos de teletrabajo son los mismos de siempre. Debe contener el lugar o lugares donde se prestarán los servicios por parte del trabajador, el periodo que dura esta modalidad, y tiene que indicar si va a contener o no una asignación monetaria que cubra los gastos extras o incrementales del trabajador por estar prestando servicios de teletrabajo en su hogar o en cualquier otro lado, la verdad. Ahora, ¿cómo se informan estos contratos o estos anexos? Antes de la entrada en vigencia de la ley, todos aquellos que entraron en esta modalidad se informaban a través de la plataforma de la Dirección del Trabajo en una planilla Excel. ¿Ya? Esa planilla Excel había que enviarla a través de un correo electrónico que se indica ahí, teletrabajo-trabajodistancia@dt.gov.cl, y ese archivo Excel debía contener lo típico del contrato o anexo de trabajo, los datos completos del empleador, los datos del trabajador, qué tipo de pacto se estaba suscribiendo, la modalidad de trabajo, recuerden, teletrabajo o combinado con presencial, jornada de trabajo e información de la mutualidad del empleador. Una vez que la ley ya entró en vigencia, la DT cambió esa planilla de Excel y lo que hizo fue incorporar dentro de su menú, si ustedes entran a Mi DT con su clave y su root, podrán darse cuenta que dentro del menú existe una sección donde se pueden ver cómo inscribir los pactos de trabajo a distancia y el teletrabajo, ¿ok? En el listado de trámites y servicios. En esa página, cuando ustedes entran a la DT, simplemente pinchan y la DT despliega una página completa donde ustedes van llenando uno por uno a los trabajadores. Si ustedes tienen 3.000 trabajadores, es uno por uno, ¿ya? Eso deben tener presente. Ahora, existían plazos antes de entrar en vigencia la ley, que era dentro de los 3 meses posteriores a haber hecho el pacto con los trabajadores, y posterior a eso, 15 días después de, cuando ya salió la ley, habían 15 días solamente para suscribir e informar a la DT de esos pactos de trabajo a distancia y teletrabajo. Ahora, los que no lo han hecho, yo les recomiendo que podrían hacer nuevos anexos y subirlos ahora para poder cumplir con el plazo de los 15 días. Quisimos hacer también una distinción, un pequeño resumen, distinguiendo cuál es la obligación principal del empleador y la obligación principal del trabajador. En el caso del empleador, como les dije, lo más importante a tener en cuenta es la matriz de riesgo. Porque si bien es cierto, la modalidad de teletrabajo llegó para quedarse, existe una ley y un reglamento que hay que cumplir. Y ese reglamento
es básicamente cumplir con todas las condiciones de seguridad mínima que debe tener el trabajador para cumplir sus labores. Incluso hasta las instalaciones eléctricas de su casa, ¿ya? O sea, todo. Y el empleador tiene la obligación de por lo menos reducir ese tipo de riesgo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Uno dice, ya, y si el trabajador no cumple con las condiciones mínimas y no lo puso en su autoevaluación, bueno, les cuento que la mutual eventualmente podría querer ir a fiscalizar a ese trabajador, ¿ya? Obviamente que eso va a ser con permiso del empleador y del trabajador, porque nadie puede, un tercero no puede entrar a un hogar que no sea su propia dirección, ¿cierto? Por lo tanto, las mutuales están autorizadas para hacerlo. Lo mismo la dirección del trabajo. La dirección del trabajo podría dar aviso al empleador de que necesita ir a fiscalizar las condiciones de trabajo en las cuales está el trabajador. Así que ojo con eso, ¿ya? Por lo menos tenemos que tenerlo reducido al mínimo el tipo de riesgo que el trabajador está teniendo en su domicilio o en el lugar que él estableció para prestar sus servicios de teletrabajo, ¿ya? Ahora, en el caso del trabajador, lo más importante a tener en cuenta es el reglamento interno del cual el trabajador debe estar informado. Como ustedes deben saber, existe un concepto básico en las leyes laborales que se llama el derecho a saber, ¿ok? Por lo tanto, el trabajador tiene derecho a saber cuáles son las condiciones que debiera tener para cumplir su modalidad de teletrabajo en óptimas condiciones, ¿ok? Por lo tanto, yo les recomiendo que entren a las mutuales y descarguen el nuevo reglamento interno que subieron cada una de las mutuales, dependiendo de esta afiliada a la empresa, porque fueron incorporadas algunas cláusulas de teletrabajo o trabajo a distancia, ¿ya? Para que las incorporen en el reglamento interno de ustedes y le den a cada uno de los trabajadores una copia por escrito, ¿ya? Porque la ley establece que debe ser por escrito, ¿ya? Esas son las cosas básicas que deben saber en esta modalidad de teletrabajo a tener presente en caso de que así lo estuviesen haciendo. Ahora vamos a ver el tema de la ley de postnatal de emergencia y crianza protegida. La ley de crianza protegida es una ley al cual se pueden acoger los padres o madres que estén haciendo uso del permiso postnatal parental. ¿De qué se trata esto? Como muchos de ustedes sabrán, existe el prenatal, el postnatal parental, y una vez que finalice el postnatal parental, se podría tomar el permiso postnatal parental de los niños con los niños que estén al cuidado personal de sus padres o madres, ¿ok? Luego de eso, transcurridos los años, acá te dice que a contar del 2013, los niños que nacieron y que ya cumplieron con todas esas etapas, los padres o madres que ya estén haciendo uso de ese postnatal, podrían tomar una licencia para el cuidado de los niños. ¿A qué se refiere esa licencia? Esa licencia se refiere al cese temporal de la obligación de prestar los servicios en su empresa. Y el empleador, en este caso, no tiene la obligación de pagarle las remuneraciones. Ahora, ¿de qué niños estamos hablando? ¿Por qué todo ese proceso terminó? Porque son niños que nacieron a contar del año del 2013, por lo tanto, estos niños ya pueden tener hasta 8 años de edad, ¿ok? Ahora, el empleador tiene la obligación de pagar las cotizaciones previsionales, no así las remuneraciones. Ahora, para acogerse los padres, madres y cuidadores de niños nacidos a contar del 2013 y que estén afiliados al seguro de cesantía, debe ser expresamente dicho por el trabajador que la sala cuna, el jardín infantil o colegio al que asiste el menor, hasta 8 años, recuérdenlo, debe estar cerrado temporalmente por la pandemia, ¿ok? Como ustedes saben, todos estos establecimientos están cerrados por ley, digamos, en estos minutos, porque el Estado está en un estado de excepción. Sin embargo, como ustedes ya han escuchado, algunos colegios van a estar abriéndose, pero puede que algún trabajador su colegio no se abra todavía porque no cumple con las condiciones mínimas sanitarias para que los niños puedan asistir a clases, ¿cierto? Bueno, esta ley es para ese tipo de trabajadores que tienen ese tipo de situación, que no tienen con quién dejar a los hijos y los establecimientos se encuentran cerrados.
¿ya? Ahora, el trabajador debe hacer la solicitud al empleador y el empleador no puede negarse a recibirla y a suspenderle sus labores temporalmente, ¿ok? Hasta que esas instituciones sean reabiertas. El trámite para la extensión del postnatal parental debe ser solicitado en Superintendencia de Seguridad Social. Recuerden que esto se llama extensión del postnatal parental, pero es para niños hasta 8 años de edad, ¿ok? El nombre que tiene es un poco confuso porque se llama extensión del postnatal parental, ¿ok? Pero es para niños nacidos a contar del año 2013, ¿ya? Ahora, existen ciertos requisitos y etapas para acogerse. Una de ellas, por supuesto, que el trabajador esté afiliado en la AFC, tiene que entregar un certificado de nacimiento de los niños que tenga a su cuidado o copia de su libreta de familia. Ahora, en el caso que el trabajador no sea el padre o la madre, debe entregar una copia simple de la sentencia judicial que le confiere el cuidado personal del niño o la niña. Muchas veces existen situaciones que los niños se encuentran bajo vulnerabilidad con los padres y son asignados a otros cuidadores que tienen la tutela. Bueno, esa es la copia de la sentencia judicial que debe entregar el trabajador, demostrando esa situación. También el trabajador debe hacer una declaración jurada simple en el que realmente él declare que es la única persona que se encuentra acogida a suspensión laboral, ¿ya? Y es la única persona que puede cuidar a ese menor. No existe nadie más en la casa, eso es lo que tiene que declarar. Obviamente la fecha desde la cual solicita la suspensión y por supuesto los datos personales de la cuenta bancaria donde se depositarán los pagos o recibirá en efectivo y el correo electrónico para poder ser notificado. Los plazos para acogerse, esta ley impuso que es desde el 10 de agosto del 2020 y el trabajador podrá solicitar a su empleador la suspensión laboral y el empleador tiene 2 días hábiles para iniciar el trámite en la AFC. Si cumplido este plazo el trabajador ve que el empleador, porque no tuvo tiempo o tuvo un percance y no lo pudo hacer, el trabajador se puede dirigir a la AFC y hacer el trámite él mismo, ¿ya? Y tiene que llevar los mismos documentos que mencioné anteriormente. La AFC tiene un plazo de 4 días para notificar al trabajador y al empleador si la solicitud fue aceptada o denegada. Y obviamente que la fecha se la va a imponer la AFC, que no necesariamente es la fecha en la cual se hizo la solicitud. Acá también quisimos hacer un pequeño resumen de las obligaciones del empleador y obligaciones del trabajador en el caso de la ley de crianza protegida. Lo que deben tener presente en el caso del empleador es que el trabajador le va a entregar la solicitud, el empleador no puede negarse a recibirla y no podrá invocar la causal de terminación de contrato de trabajo por inasistencia injustificada, ¿ya? Porque si el trabajador cumplió con la documentación que les mencioné antes, cumplió con todo lo que legalmente se le está exigiendo para esa suspensión, ¿ok? Ahora, por parte del trabajador, si el trabajador ve que su establecimiento, sala cuna, jardín infantil o colegio ya abrió sus puertas, tiene 5 días hábiles con los cuales tiene que avisar a su empleador de su reincorporación a la empresa a trabajar, ¿ok? Bueno, y el trabajador recibirá su pago a través de la AFC por mes vencido. Eso es lo más presente que deben tener del empleador y del trabajador. Ahora, en el caso del postnatal de emergencia, el nombre es bastante parecido, porque es una licencia médica preventiva parental, ¿ya? Se presta para confusiones con la anterior, pero la diferencia está en que acá esta licencia médica preventiva parental rige una vez que termina el postnatal parental, ¿ok? Y esta sí es para bebés recién nacidos. Esta es una licencia médica como cualquier otra, que la paga la ESAPRE o la paga FONASA. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta licencia? Es resguardar la seguridad sanitaria y salud de los niños, que es lo mismo que quieren el objetivo de todas las leyes laborales que han salido en este tiempo de pandemia, ¿cierto? Ahora, ¿en qué condiciones se otorga esta licencia? Se otorgará por jornada completa, el periodo es de 30 días y podrá renovarse por un máximo de 2 veces, vale decir, hasta 90 días, ¿ya? Si el trabajador está haciendo uso de otra licencia, esta licencia se amplía después,
El médico la tiene que otorgar una vez que la licencia médica, que está haciendo uso el trabajador en ese minuto, ha terminado, y a partir de ese día comienza la nueva licencia médica. Como les dije, el subsidio lo paga la ISAPRE o FONASA, ¿ok? En este caso, quisimos también hacer un versus para que puedan distinguir la ley de crianza protegida versus la ley de postnatal de emergencia. Como les dije, el nombre es bastante parecido, por lo tanto se presta para confusiones. Por lo tanto, deben tener presente que la ley de crianza protegida es de niños hasta los 8 años de edad, y el postnatal de emergencia es una vez terminado el postnatal parental, ¿ya? La ley de crianza protegida, la diferencia que tiene es que el trabajador es el que le pone término a su suspensión. Él dice, señor empleador, la institución a la cual asiste mi hijo, que abrió sus puertas, por lo tanto en 5 días más yo vuelvo a trabajar. En cambio, el postnatal de emergencia es una licencia médica, por lo tanto concluye con el término de la licencia médica, ¿ya? Esa es la diferencia, la mayor diferencia entre ambas, ¿ok? Ahora, quisimos también agregar la ley de protección al empleo. ¿Por qué? Porque, como les mencioné anteriormente, esta ley salió bastante amplia y fue modificada con la ley corta, que solamente viene a modificar algunas condiciones y cláusulas dentro de la ley de protección al empleo. ¿Cuáles son estas? Los términos del contrato de trabajo, los cambios para la empresa y la suspensión, la situación de las empleadas de casa particular, que anteriormente no estaba muy claro, descuentos de pensiones alimenticias, entre otros, ¿ok? Pero solamente es una ampliación de la ley de protección al empleo, o aclaratoria. Hicimos un pequeño paralelo entre la ley de protección al empleo y la ley corta para que vayan viendo cómo estaba y cómo quedó a través de la ley corta. Por ejemplo, la ley de protección al empleo indicaba que las cotizaciones previsionales debían ser pagadas en un 50% del monto de las cotizaciones previsionales y de salud. Yo creo que a más de alguno esto le dio un dolor de cabeza porque se tuvo que cambiar los sistemas computacionales, ¿ya? La verdad que fue bastante engorroso, por lo tanto la ley corta suprimió el 50% y lo modificó a un 100% de las cotizaciones previsionales, ¿ya? Luego, cuando un empleador se veía imposibilitado de pagar la FCE, podía diferir el pago dentro de los 12 meses siguientes, y eso fue ampliado a un plazo de 24 meses, ¿ya? Desde el término de la vigencia de la ley. En el caso de los pactos de reducción de jornada, no admitía pagos de cotizaciones en forma proporcional, y la ley corta lo modificó aceptando ese pago de cotizaciones en manera proporcional. Bueno, en el caso de que anteriormente no se pagaban las cotizaciones del Seguro Social de Accidentes y Enfermedades Profesionales, eso sigue vigente, eso se mantuvo con la ley corta. Luego, la ley de protección, para el despido no se acepta la causal caso fortuito, fuerza mayor, mientras la empresa se encuentra en suspensión, y tampoco se podía despedir bajo la causal necesidades de la empresa. Eso la verdad que se mantiene igual. Con la ley corta lo que se quiso hacer es ampliar cuáles son las causales por las cuales se podía impugnar el despido, lo cual se incorporó el mutuo acuerdo de las partes, la renuncia voluntaria, la muerte del trabajador, vencimiento del plazo o término de la obra faena, y las necesidades de la empresa no pueden ser causal de despido mientras el trabajador se encuentra en suspensión. Eso se mantuvo igual, ¿ya? Y las remuneraciones de cálculo de indemnizaciones deben ser las previas a la suspensión del contrato de trabajo, para estos efectos. Ahora, ¿cuándo yo puedo entrar en suspensión con mis trabajadores? Anteriormente la ley decía que las ventas debían bajar en un 20% en los 3 meses antes de entrada en vigencia de esta ley, ¿ya? Eso fue modificado. En vez de 3 meses de disminución de ventas, se cambió a 1 mes. Netos de IVA, por supuesto, porque las ventas son los ingresos netos respecto del año anterior. Ahora, ojo con eso, porque yo podría eventualmente decirle a los trabajadores, que se vayan en suspensión, porque han bajado las ventas. Pero la Dirección del Trabajo está autorizado a solicitar información al Servicio de Impuesto Interno respecto de mis ingresos,
¿ok? Por lo tanto, no es enviar a todos en suspensión porque mis ventas bajaron, ¿ya? Cuidado con eso. Bueno, respecto al reparto de dividendo, anteriormente nada se decía, y con la ley corta se estipuló que no se podrán repartir dividendos las empresas que se acojan a esta ley, ¿ya? O que pertenezcan a un holding en el cual alguna de ellas se acogió a esta ley. Si, por ejemplo, es un grupo de 7 empresas y una de ellas se acogió a la ley, el resto de las empresas no puede repartir dividendos, ¿ya? Se prohíbe suscribir el pacto de suspensión para las empresas que hayan contratado o celebrado convenios con el Estado, lo decía anteriormente. Hoy en día se mantiene lo mismo, pero se exceptúan las empresas que contraten con el Estado la ejecución de obras o proyectos de inversión y que se paguen según el estado de avance de las obras. Acá, para que lo vean más fácil, porque no es tan así que solamente las que contraten obras o proyectos, por ejemplo, los jardines infantiles de la Junji, que tienen manipuladoras de alimentos, esas manipuladoras de alimentos no pueden ir a suspensión, ¿ya? Porque esos jardines infantiles tienen una subvención del Estado, y las empresas con subvención del Estado no se pueden ir a suspensión. Ahora, anteriormente tampoco se hablaba nada de las sociedades anónimas abiertas, y con la ley corta se incluyó que los directores de las sociedades anónimas abiertas, no podrán percibir honorarios y dietas. Ahora, en el caso de las trabajadoras de casa particular, anteriormente el empleador estaba solamente obligado a pagar la cotización de salud y el SIS. Hoy en día, con la ley corta, se incorporó que el empleador debe pagar el total de las cotizaciones previsionales, ¿ya? En el caso de las pensiones alimenticias, que hayan sido decretadas judicialmente y notificadas al empleador, anteriormente podrían ser embargados o estaban sujetas a retención según lo ordenado por el tribunal. Lo que se modificó acá es que de la proporción que paga la AFC solo podrá retener hasta un 50% de esas prestaciones para el tema de la retención judicial, ¿ya? Ahora bien, el empleador, de la totalidad que él le corresponde pagar, él puede retener más de un 50% y puede pedir la diferencia solamente a la AFC, ¿ok? Hasta completar el 100% del monto que está notificado el empleador. Ahora bien, los trabajadores que gocen con algún subsidio, por ejemplo, si algún empleador se encuentra acogido al subsidio de empleo joven o empleo de subsidio a la mujer, ellos no pierden sus beneficios por encontrarse en suspensión, ¿ok? Eso sigue tal cual. En la ley de protección al empleo anteriormente no podía suscribir un pacto de reducción de jornada a los trabajadores con fuero laboral. Acá solamente se incluyó en la ley corta el tema de la maternidad. Eso es solamente por una cosa de formalidad, porque se entiende que los que están con fuero laboral también son las que gozan de fuero maternal, pero no estaba escrito, ¿ya? Y surgieron demasiadas preguntas, por lo tanto lo que hicieron fue agregar que por fuero de maternidad tampoco puede acogerse. En el caso de los créditos que los trabajadores poseen en casas comerciales, en bancos o cualquier otra institución, y no puedan cancelar las cuotas, existe en el seguro de cesantía unas cláusulas especiales en las cuales las compañías de seguro se hacen cargo de esas cuotas. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? El trabajador tiene que ir con una declaración jurada por parte del empleador diciendo que se encuentra en suspensión y el porcentaje que le ha bajado su remuneración, si es que es el caso, porque ese mismo porcentaje será el que el seguro, en este caso, va a cubrir de esas cuotas. Si a mí me bajaron mi remuneración en un 20%, el seguro cubrirá mis cuotas de mi crédito con alguna casa comercial, por ejemplo, solo hasta ese 20%, ¿ok? Es solo hasta ese porcentaje. Con esto hemos querido poder clarificar estas 3 leyes que han salido en este tiempo de pandemia, ¿cierto? Y que son un poco complejas porque salieron tan repentinamente para hacer frente a lo que muchas empresas se vieron
involucrada, producto de esta enfermedad, digamos, que a todos nos pilló por sorpresa, y quisimos clarificar las cosas más importantes de cada una de ellas. Como les dije, la ley de teletrabajo o trabajo a distancia es una ley que vino a quedarse, ¿ok? Porque es otra modalidad de trabajo, no es una ley que vaya a concluir ahora el 31 de octubre. Las otras leyes están en un principio estipuladas con una duración o vigencia hasta el 31 de octubre. Sin embargo, como les digo, si el estado de excepción se amplía, la vigencia de estas leyes también se va a ampliar, ¿ya? Por lo tanto, debemos estar atentos a las decisiones que tome el gobierno respecto a esto. Quisimos agregarles un pequeño bonus track respecto de la Ley Nacional del Cáncer, porque también fue ligada a la parte laboral. ¿Qué establece esta Ley Nacional del Cáncer? Es un marco normativo, ¿cierto?, que permite la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinados a establecer las causas y prevenir el aumento de la incidencia del cáncer, su tratamiento y recuperación. ¿Qué crea? Crea un fondo de financiamiento para todos aquellos que se vean involucrados en este tipo de enfermedad, y una normativa que regula la acción pública, ¿cierto?, respecto a este tipo de enfermedades. Ahora, contenido de este proyecto, una parte contiene todo lo relacionado con la realización, por supuesto, del plan y la forma en que este se lleva a efecto, basado en algunos principios obligatorios como cooperación, protección de datos personales, participación de la sociedad civil y humanización del trato, encargando para ello el Ministerio de Salud. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esta ley con la parte laboral? Eso es lo que le queremos mencionar en este minuto. Que esta ley en un principio estaba siendo discutida para dar un fuero a los trabajadores que se encontraran en remisión de la enfermedad. Esto es el periodo en el cual un paciente se puede recuperar totalmente del cáncer. Esto es 5 años. Pero darle fuero a una persona por 5 años es bastante. Por lo tanto, se desestimó y no se incluyó en la ley. Sin embargo, esta ley que salió ahora en septiembre modificó el Código del Trabajo, en el cual se especificó que ningún empleador podrá condicionar la contratación de un trabajador, su permanencia o renovación de contrato o la promoción o movilidad de su empleo por el simple hecho de padecer o haber padecido cáncer. ¿De qué se trata esto? Ustedes saben que las leyes laborales impiden la discriminación, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si estamos frente a una entrevista de trabajo y la persona menciona que tuvo cáncer en una simple conversación y por ello el empleador lo desestima, está incumpliendo en forma grave con las condiciones que impone el Código del Trabajo, porque está pasando a llevar los derechos fundamentales del trabajador, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si un trabajador iba a ser promovido y por ahí se enteran que tuvo cáncer o que recién le dijeron que tenía la enfermedad y por ese mismo motivo no es promovido, ese trabajador va obviamente a demandar al empleador y un juez puede estimar que el despido fue discriminatorio, ¿ya? Y la causa será considerada grave. ¿Qué va a pasar? Que el trabajador podría pedir ser reincorporado a sus labores o bien que le paguen su indemnización legal que le corresponde, ¿ya? Por eso es que deben tener muy clarita que esta Ley Nacional del Cáncer salió ahora y está en vigencia a partir del 3 de octubre, ¿ya? Por lo tanto, ya está en vigencia. Esto, como dije yo, comenzará a regir una vez aprobada la ley en el plazo de un mes, y como fue aprobada en septiembre, ya se encuentra vigente a partir del 3 de octubre, ¿ya? Ahora, igual que la ley del teletrabajo, en estos meses se está confeccionando un reglamento, el cual está asociado a esta Ley Nacional del Cáncer, que debe ser leída por ustedes, estar atentos para cuando salga, porque obviamente va a incluir todas las condiciones que deben ser adoptadas para no infringir la ley, ¿ya? Pero lo básico aquí es la discriminación, ¿ok? Con esto quiero dar por concluida nuestra charla. Espero que les haya quedado claro algunos de los puntos más importantes de cada una.
Ahí ustedes pueden ver que está mi correo. Si les quedó alguna duda, pueden enviar sus consultas, no tengo ningún problema. Estoy abierta a contestarlas. Así que muchas gracias. No sé, Alejandro, si tú tienes algo que agregar ahora. Muchas gracias, Jenny. Sí, hay algunas consultas que hemos seleccionado que me gustaría hacerte. La primera dice, ¿quién es el encargado de pagar las retenciones judiciales en caso de existir? ¿La AFC o el empleador? No, cuando hay retención judicial, el encargado de pagar las retenciones judiciales siempre va a ser el empleador. ¿Por qué? Porque eso por ley no ha cambiado, ¿ya? Cuando el empleador le avisa al AFC el listado de trabajadores que se encuentran bajo suspensión, también tiene que decirle cuál de ellos se encuentra con retención judicial. Por lo tanto, la AFC a ese trabajador en particular le va a enviar toda la prestación que le corresponde al empleador, y el empleador es el obligado siempre a pagar las retenciones judiciales, ¿ok? Nadie más que el empleador, por lo tanto eso no ha cambiado en nada. Muy bien. Otra consulta. Dice, nuestra casa matriz está en Panamá. ¿Puedo hacer suspensión de servicios igual? En el caso de los paraísos fiscales o las empresas que se encuentran en países que están bajo la lista negra del Servicio de Impuesto Interno, por decirlo así, no pueden hacer suspensión de los contratos laborales. Lo mismo si están controladas por la empresa que esté ahí o alguna del holding se encuentre dentro de esos paraísos fiscales. Así que la respuesta es no, no puede hacer suspensión laboral. Muy bien. Tatiana nos consulta, dice, un trabajador que está con suspensión laboral y se enferma, ¿la AFC paga la licencia médica o es la ISAPRE o FONASA? No, cuando un trabajador está con licencia médica, inmediatamente la AFC suspende el pago de las prestaciones y se hace cargo, en este caso, la ISAPRE o FONASA, según quien corresponda donde esté el trabajador afiliado. Pero la AFC no la paga, sino que tiene que dirigirse a la ISAPRE o FONASA. Ok. Otra consulta. Si tengo un trabajador con licencia médica, ¿puedo suscribir un pacto de suspensión? No. Lo que deben recordar siempre es que los trabajadores con licencia médica gozan, por decirlo de alguna manera, de algún fuero laboral. No está escrito en ninguna parte, pero yo creo que muchos de ustedes saben que un trabajador que está con licencia médica tampoco puede ser despedido. Bueno, en este caso tampoco puede ser suspendido, así que no se puede hacer nada con un trabajador que esté con licencia médica hasta que su licencia concluya. Ok. Aquí consultan, Jenny, dice, si un trabajador está usando el beneficio del postnatal de emergencia, ¿su fuero maternal empieza cuando este postnatal de emergencia termine? No. Recuerden que existe el prenatal, el postnatal, postnatal parental y el postnatal de emergencia. Su fuero maternal comienza cuando termina su postnatal, ¿ya? Por lo tanto, el postnatal parental y el postnatal de emergencia están incluidos en los días de fuero maternal que tiene la persona, ¿no? Así que no comienza cuando termina el postnatal de emergencia, no, ¿ok? Comienza a regir a partir del término de su postnatal igual que siempre. Eso tampoco ha cambiado nada en la ley. Eso sigue siendo así. Ok. Claudia nos consulta, dice, ¿la matriz de riesgo que ustedes mostraron será fiscalizada? ¿Por quién? ¿Por la mutual o por la Dirección del Trabajo? La matriz de riesgo, en el fondo tiene dos fiscalizaciones. Una, que son las mutuales. ¿Por qué? Porque la matriz de riesgo debe ser enviada a la mutual la va a evaluar, y de acuerdo a lo que evalúe, va a mandar de vuelta las respuestas al empleador para que tome las medidas preventivas, ¿cierto? Y desarrolle un programa para que el trabajador pueda realizar bajo sus condiciones óptimas su trabajo en teletrabajo o trabajo a distancia. Ahora, la mutual podría eventualmente fiscalizar al trabajador y revisar si realmente lo que él puso en su autoevaluación es así, ¿ya? Y si el empleador realmente cumplió con eliminar, controlar o reducir esos riesgos. Ahora, obviamente, previo aviso al empleador y previo aviso al trabajador. Ahora, recuerden que la Dirección del Trabajo también puede fiscalizar al trabajador, ¿ya? Eso también va a ser con un previo aviso, por supuesto, porque no es llegar y presentarse a la casa del trabajador y entrar a una propiedad que no es
más de uno, ¿cierto? Por lo tanto, eventualmente sí, podrían existir fiscalizaciones. Ahora, ¿por qué la mutual fiscaliza? Eventualmente porque hay un tema de pago de licencias médicas. Si el trabajador se enferma, por ejemplo, de la espalda porque su silla no era ergonométrica, la mutual va a decir, no, yo no pago esa licencia, la paga la ISAPRE. Por lo tanto, está en todo su derecho a fiscalizar según la ley. ¿Ya? Una última consulta, Jenny, que vamos a leer acá. Dice, ¿qué pasa si un trabajador quiere hacer uso del beneficio de la ley de crianza protegida y no tiene ningún documento que certifique que el jardín infantil está cerrado? Bueno, como ustedes saben, hoy en día las instituciones están cerradas eh, por declaración o acto del gobierno, ¿cierto? Sin embargo, en estos días hemos visto que las instituciones están empezando a abrir. ¿Qué pasa? Que si justo el colegio de mi hijo no abrió y no tengo ese certificado, bueno, como ustedes saben, las relaciones laborales y las relaciones civiles en sí, hay un tema de confianza. Solo confían en que el trabajador está diciendo la verdad y nada, o sea, no se puede hacer nada más porque si va a depender solamente del tipo de relación que se tenga con ese trabajador y de la fe que se tenga en ese trabajador. Pero el certificado es obligación presentarlo. Ya la institución debe emitir algo que indique que ellos no abrirán las puertas porque no han podido implementar las condiciones mínimas sanitarias para que los niños puedan asistir a la sala cuna, jardín infantil o colegio en el que el niño se presenta. ¿Ya? Así que bueno, solamente confiar. Esa es la respuesta. Ok, muchas gracias, Jenny. Bueno, Uh -huh. de esta manera estamos dando término a este webinar. Nuestra intención ha sido que pudieran tener más información y claridad respecto a lo que son todas estas nuevas disposiciones laborales y su adecuada aplicación en sus respectivas empresas. Recordarles nuevamente que la grabación de este webinar, así como también la presentación que ustedes acaban de ver, se las haremos llegar a cada uno durante la tarde del día de hoy. Por nuestra parte, y a nombre de Soflan, agradecer a Jenny y a todos ustedes por acompañarnos en este encuentro. Muy buenas tardes y esperamos vernos muy pronto con otros temas de interés. Muchísimas gracias. Buenas tardes.